Continuamos con el ejercicio y vamos a hacer algo que otras veces no hemos hecho, como es controlar las vistas diédricas mediante una cámara. Es algo que yo os aconsejo que hagáis siempre. De este modo, pues podremos, el encuadre que hagamos para esta composición de vistas, pues podremos, digamos, guardarlo con mayor seguridad. Vamos a crear una cámara libre estando en el visor top. O mejor dicho, en una vista top. Voy a dejar caer la cámara más o menos en el centro de la composición. Lo ideal es que esté en el plano de simetría, que como veis es el plano IZ. No sé si os veis, vuelvo a hacer hincapié en algo que es importante, y es que el objeto que hemos importado está completamente centrado con respecto al origen de coordenadas. Bueno, voy a dejar la cámara más o menos ahí, y con desplazamiento por coordenadas vamos a poder poner su coordenada en X en 0. La coordenada en Z, bueno, vamos a cambiarla. La verdad es que la cámara en principio no tiene por qué estar en el suelo, debería estar elevada. Podemos directamente desde aquí pues darle un valor cualquiera en Z, simplemente elevarla. Y esta coordenada en Y, pues bueno, vamos a dejarla de momento sin tocar, y en función de cómo quede la composición de la vista, pues ya veremos, a ver, ya tomaremos alguna decisión. Vamos a cambiar de la vista top a la vista de cámara. Y bueno, en principio no estamos viendo nada porque posiblemente tengamos los objetos fuera de campo visual, pero con el dolly cámara podremos alejarnos y visualizar los dos objetos que hacen de planta y alzado. Pero claro, los estamos viendo en perspectiva cónica, entonces esto no es correcto. Esta cámara tenemos que convertirla en ortográfica. ¿De acuerdo? Activamos Orthographic Projection, y ahora lo que hacemos es, con el campo visual, que ya sabéis que lo podéis controlar desde aquí, tanto con el tipo de lente como con el propio campo visual, Field of View, que son las siglas FOV, o bien desde este botón de aquí. De acuerdo, pues hacemos el ajuste en cuanto a los márgenes que queremos dejar entre los objetos y el borde de la imagen. Bueno, esto podría estar bien. Quizá la cámara debería estar un poco más abajo en la imagen. Vamos a quitarle coordenada en Y, la tenemos seleccionada. Pues vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 12, a ver qué tal. Vale. Y bien, en principio veo que está bien. Quizá el alzado, bueno, podríamos ajustar también su posición con respecto al render de referencia, pero en principio lo vamos a dejar ahí. Bueno, una vez que ya tenemos hecho este ajuste, lo que vamos a hacer es ocultar el objeto que hace de alzado. Comprobamos que quedan todos los objetos ocultos, y a partir de aquí pues vamos a crear un plano. Voy a cambiar de visor, y por ejemplo aquí en el visor top pues vamos a crear un plano. En este caso no hace falta que sea demasiado grande. Vamos a aplicarle un material gris, ya se lo he aplicado, y vamos a cambiar un poco la tonalidad. Vamos a bajar, por ejemplo, pues vamos a bajar a 120. Y este es el plano que va a recibir la sombra. En este momento, como podéis ver aquí en este visor left o en el front, el plano, claro, queda contenido en el plano XY, de manera que queda tocando al objeto. El objeto deberíamos elevarlo con respecto al plano, como ya habíamos comentado en el vídeo anterior. Pero fijaros, en esta ocasión la verdad es que como este plano no tiene que, en el tercer render, simular la línea de horizonte, la verdad es que este plano, digamos que verticalmente podría estar en cualquier posición. ¿De acuerdo? Es decir, me daría tanto igual subir el objeto como bajar el plano, es lo que quiero decir. Entonces, como siempre es preferible el objeto que hemos importado dejarlo en el sitio en el que estaba originalmente, por si acaso tuviéramos que hacer alguna nueva importación parcial de alguno de sus partes por el hecho de que hayamos descubierto algún error. Bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a dejar el objeto en su posición, y el plano es el que vamos a desplazar verticalmente
En este visor, pues el sistema de coordenadas particular para este visor hace que tenga que ser en dirección Y, pero yo mediante coordenadas absolutas realmente tendría que modificar su coordenada en Z, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a simplemente a bajarlo una determinada cantidad y vamos a crear el foco de luz y vamos a controlar la sombra tal cual se nos pide en el render de referencia. Entonces vamos a crear una luz estándar Target Direct y la voy a crear aquí en este mismo visor left porque de ese modo garantizo que tanto el foco de luz como el target tengan coordenada en X 0. Es decir, que sus rayos de luz sean paralelos a IZ. ¿De acuerdo? El eje del cilindro va a quedar contenido en IZ. Vamos a controlar los parámetros de la luz. Pestaña modificar. Activamos sombras. Cambiamos a sombras de Ray Trace. En cuanto a parámetros direccionales, tenemos que comprobar en primer lugar si los cilindros engloban completamente el objeto. En cualquier visor, por ejemplo en este visor front, pues voy a cambiar a luces, voy a ponerme en la dirección del foco de luz y veo que bueno, queda un poco ajustado ese cilindro con respecto al objeto. Entonces voy a ampliar un poco el radio de esos cilindros hasta que engloben completamente al objeto y ahora ya sí activo Overshoot. En cuanto a los parámetros de sombra, pues como hacemos habitualmente, vamos a bajar la densidad, aunque también podéis probar a cambiar el color de la sombra. Y por último, los parámetros de sombra Ray Trace, ponemos a 0 Ray Bias. Aquí en esta vista de cámara, para ver qué tal queda esa sombra, pues lo que voy a hacer es, voy a maximizar, así lo veremos mejor. Vamos a activar esas sombras. Ponemos iluminación con luces de escena y activamos sombras. Y ahí tenemos la sombra. Bueno, la verdad es que tal cual he puesto el foco de luz, pues la sombra prácticamente queda como busco. Fijaros que lo que sí que está sucediendo es que está habiendo una pequeña superposición entre la sombra y el objeto. Eso quiere decir que el plano está demasiado cerca del objeto. Simplemente voy a seleccionar el plano y con el botón de desplazamiento por coordenadas voy a cambiarle su coordenada absoluta en Z. Simplemente lo que voy a hacer es bajarla más. Al bajar el plano, la sombra se desplaza. ¿De acuerdo? Bueno, pues por un lado puedo controlar la posición de la sombra bajando o subiendo la coordenada en Z, o sea, bajando y subiendo el plano, alterando su coordenada en Z. Y por otro lado, también podría, por ejemplo, hacer lo propio con el foco de luz. El foco de luz también lo puedo desplazar, no en X, pero sí en Y o en Z. ¿De acuerdo? Y entonces de ese modo cambiaría la perspectiva de sombra. Fijaros que si lo muevo de este modo, por ejemplo, ya tendríamos esa superposición que yo comenté en el vídeo anterior que no debe suceder, es decir, la sombra de la chapa metálica estaría ya superponiéndose con el borde con las barras de perimetrales. Bueno, pues con las coordenadas en Y y Z de la sombra, pues podremos, o sea, del foco de luz, podremos controlar cuál es la sombra que estamos buscando. Bueno, más o menos esa podría ser válida y bueno, podríamos ajustar un poco más el plano. Y bien, en principio pues este render ya lo tendríamos. Vamos a hacer una prueba. Antes de renderizar voy a hacer lo que solemos hacer siempre cuando tenemos barras y que es hacer que estas barras no reciban sombra de sí mismas y de paso también pues vamos a hacer que suceda eso pues, con el vidrio y con la chapa metálica. Entonces voy a seleccionar todos los objetos del grupo 1, voy a Edit, propiedades de objeto y que no reciban sombras. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un render de prueba. Bueno, sale pequeñito porque se me ha olvidado entrar en Render Setup a poner el tamaño de salida, 1024 x 768. Y no os olvidéis tampoco de activar la casilla de forzar dos lados porque tenemos superficies. Vamos a renderizar. Ahora tarda un poco más el render porque, claro, al tener que renderizar por las dos caras,
Bueno, en principio este render lo tendríamos, ya lo podríamos guardar. Y para conseguir el primer render, recuerdo que este era el render B, para conseguir el A, pues sencillamente lo que tendríamos que hacer es seleccionar el foco de luz, desactivar las sombras y por otro lado desactivar el objeto, pero tenemos que hacer doble clic sobre el objeto para poder desactivarlo completamente. Y al renderizar pues conseguiríamos el otro render. Bueno, podríamos a lo mejor controlar el tema de la iluminación, pues los materiales, cambiando la autoiluminación de los materiales, pero bueno, en principio yo creo que sería aceptable tal como quedan estos dos renders para ya guardarlos y continuar. Porque bueno, ya a partir de aquí tendríamos que conseguir la tercera imagen. Bueno, antes he dicho desactivar cuando realmente quería decir activar, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es realmente desactivar el objeto que hace de alzado y vamos a buscar ese tercer render creando una cámara. Voy a desmaximizar este visor y voy a recuperar aquí el visor top, perdón, el visor front, y en este visor front voy a poder controlar la posición de la cámara fácilmente. Vamos a crear una cámara direccional con objetivo. La cámara hemos quedado al principio del vídeo anterior en que debe estar por debajo del edificio. No sabemos exactamente cuánto, pero bueno, vamos a ponerla más o menos por aquí y ya veremos. Y lo que sí que sabemos es que el target tiene que venir, digamos, al vidrio central en su parte superior, más o menos. Entonces vamos a crear la cámara por aquí y vamos a poner el target más o menos en esta posición. Podemos con la rueda del ratón acercar un poquito. Bueno, vamos a dejar el target más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Fijaros que el campo visual en este momento no abarca hasta la totalidad, digamos, de ese cilindro extremo. Entonces, bueno, pues podemos aprovechar aquí en la pestaña de modificar, la cámara 2 está seleccionada y una cuestión, tenéis que comprobar si la proyección ortográfica está activada, ya que antes la habíamos activado en la cámara anterior, ¿de acuerdo? Comprobad que está desactivada y si no la desactiváis. Y aquí mismo ya podemos controlar con lens o bien en lo que es lo mismo, en Field of View, que son las siglas FOV, campo visual. Podemos controlar que la pirámide visual está englobando todo lo que queremos ver en esta parte de aquí. Sabemos que es hasta la barra inferior, quizá deberíamos cerrar un poco, ¿de acuerdo? Y en la parte superior sabemos que estamos viendo hasta la chapa metálica. De todas maneras, esto luego podremos ajustarlo con la posición de la cámara, desplazando. Yo aquí podré ajustar la posición de la cámara y volver otra vez, si es necesario, a controlar los valores de campo visual. Lo que sí que estamos garantizando al crear la cámara en este visor front es que tanto la cámara como el target tienen coordenada en I0, es decir, están situadas en el plano, como podéis ver aquí, están situados tanto la cámara como el target en el plano de simetría. ¿De acuerdo? Con lo cual la imagen que vamos a obtener, vamos a comprobarlo, es exactamente la que vamos buscando. Como veis, voy a maximizar. Y bueno, aquí en esta vista incluso podríamos hacer esos ajustes de posición, de target y de cámara simplemente seleccionando y con el movimiento por coordenadas. Tendríamos que cambiar en coordenadas absolutas, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo controlar la altura de la cámara, ¿de acuerdo? O su proximidad con la coordenada en X, y también lo puedo hacer con el target. Podemos cambiar, lo que no debemos tocar es la coordenada en Y, ¿de acuerdo? Porque queremos que tanto target como la cámara tengan su coordenada Y en 0. Entonces aquí también podemos controlar la posición, como veis, la posición del target moviendo su coordenada en X o bien en Z. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos hacer ese ajuste y a partir de ahí, si hacemos un render de prueba,
pues estamos viendo, bueno, en primer lugar que tenemos el fondo negro, las barras no están bien iluminadas. Bueno, vamos a cambiar el fondo en primer lugar. Para el fondo, como veis en la imagen de referencia, tenéis la imagen fotográfica de un cielo real. No es necesario que pongáis ese tipo de imagen. Podéis directamente hacer un cielo despejado, sin nube, simplemente poniendo la tonalidad azul como hacíamos en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Pero si queréis poner un cielo real, pues tendríais que entrar en Environment Map, igual que hacíamos cuando queríamos poner un gradient. Y en esta ocasión hacemos doble clic en Bitmap y tendríamos que seleccionar una imagen que vosotros tuvierais correspondiente pues al fondo que queréis poner. Yo tengo ya preparada esta, la selecciono y luego os recuerdo que teníamos que hacer algo, y es entrar en materiales y en un slot que esté vacío arrastrar el mapa. Nos da a elegir entre Instance y Copy, elegimos Instance, la opción por defecto, y luego no os olvidéis en Mapping seleccionar Screen. ¿De acuerdo? Bueno, ahora al renderizar pues ya tendríamos ese fondo. Pero lo que os iba a decir es que la iluminación de las barras y, como veis, también de la chapa metálica, que antes no se apreciaba porque estaba todo el fondo en negro y ahora sí, pues no es la correcta. Entonces quizá para este render tendríamos que introducir una luz de relleno que la podríamos hacer que fuera una luz direccional que va desde abajo hacia arriba, como ya hemos hecho en algún otro ejercicio. Entonces voy a cambiar de visor, me voy a ir a por ejemplo, este top lo voy a cambiar por bottom, y aquí, mirando desde abajo, voy a crear una luz estándar direccional libre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que, bueno, en esta ocasión verdaderamente simplemente con entrar en intensidad y bajar la intensidad bueno, voy a dejarlo en 0,45, y en parámetros direccionales tenemos que asegurarnos de que ilumina completamente fuera de los cilindros. Vamos a comprobar el resultado. Bueno, y en principio pues ya tendríamos, a falta de algún ajuste en cuanto a quizá campo visual, vamos a abrir un poco el campo visual. Lo podemos hacer de una manera más ajustada, ya lo sabéis, entrando aquí en cámara 2 y con estos controles de aquí, dentro de la pestaña modificar. Bueno, pues podremos ajustar ese campo visual de una manera más precisa. Y bueno, ya sabéis que también podéis controlar la posición tanto de la cámara como del target, o bien por coordenadas o bien directamente en este visor front, y a partir de ahí pues bueno, ya creo que no tendréis demasiados problemas en conseguir la imagen que se pide. Muy bien, pues con esto el ejercicio estaría terminado. Que os salga bien.